de estos cristianos de la iglesia de Corinto se sentían más espirituales que otros porque hablaban en lenguas y les gustaba mostrar esta parte que Dios les había permitido de alguna manera, esta manifestación del Espíritu. No sé si recuerdas por ahí, los que leyeron el capítulo 12 de Primera de Corintios, nos habla de que hay diversas manifestaciones del Espíritu en nuestra vida y hay maneras en que nos usa. Hay diferentes ministerios, dice ahí en 1 Corintios 12 que hay diferentes ministerios donde Él puso pastores, Él puso evangelistas, puso personas que estuvieran trabajando dedicadas a Él en un ministerio específico. Y luego vienen los dones, esos dones de Romanos capítulo 12, donde habla de toda la actividad necesaria para la iglesia dada por el Espíritu Santo, la misericordia, la fe, todas estas dones importantes, capacidades que el Espíritu Santo nos da para poder servirle. Y luego viene ahí en 1 Corintios 2 esas manifestaciones del Espíritu, donde hay sanidades, donde hay lenguas, donde hay interpretación de lenguas, donde hay palabra de profecía y todas estas. Y ellos, dentro de todas estas manifestaciones y todos estos dones y todos estos ministerios, les gustó más lo de las lenguas porque les parecía muy atractivo y porque decían esto es del Espíritu, y entonces se sentían más espirituales. Y de eso habla este capítulo 14. Dice Corintios 14, versos del 1 al 5. Vamos a leer por lo pronto y luego lo vamos a ver casi todo explicado. Pero del 1 al 5 dice así, dice que el amor sea su meta más alta. Acuérdate que veníamos hablando en el capítulo 13 acerca del amor, el amor de Dios. Y esta versión dice así, en la NTV, ¿recuerdas? Dice el 1, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Verso 2, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. 3, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Ahí se resume el tema de este capítulo 14 y luego vamos a ver la aplicación práctica para nosotros, pero antes vamos a orar una vez más, ¿te parece? Dios, nos acercamos a tu palabra pidiendo dirección, que seas tú quien habla en nuestros corazones. Dios, toma este tiempo, Padre, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el capítulo 14 es una reprensión de parte de Pablo para esta iglesia que había tomado esta parte de las lenguas y quería hacerlo constantemente, quería hacerlo en todas sus reuniones y sobre todo en las reuniones que tenían. Ellos querían manifestarse que eran más espirituales hablando en lenguas. Ese es el contexto en el que entra este capítulo. Y entonces nos empieza a hablar acerca de lo que son y lo que no son las lenguas. Y vamos a ver rápidamente a través de este capítulo y a través del contexto qué son y qué no son esto de las lenguas. En el 1 Corintios 12 nos habla de esta manifestación del Espíritu Santo, donde algunos empiezan a hablar en lenguas. De hecho, lo vemos desde Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, cuando la iglesia, los discípulos, los primeros discípulos del Señor, empezaron a recibir el Espíritu Santo, en ese momento desciende el Espíritu Santo sobre sus vidas. Estamos hablando de Hechos capítulo 2. Dice que ellos empiezan a hablar en lenguas, pero las lenguas que hablaron en ese momento, en Hechos capítulo 2, eran lenguajes extranjeros. Había mucha gente reunida ahí en Jerusalén que iban a adorar, y había unas fiestas de los judíos y mucha gente de otros países venían a Jerusalén a adorar.
Estos eran judíos, y todos estos extranjeros que vivían allá y hablaban otra lengua, ellos empezaron a ver esta parte donde el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia y ellos empiezan a hablar las maravillas de Dios y de Cristo Jesús en su propio lenguaje. Y a ellos se les hizo bien extraño y empezaron a preguntarse: ¿qué no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que les entiendo yo en mi idioma? ¿No? Estaba por ahí un gringo, bueno, no había gringos en aquel entonces, pero para que se lo imagine, estaba por ahí un americano y estaba escuchándoles hablar inglés, y en ese momento dijo: ¿cómo es que ellos están hablando inglés? Y empezó a escuchar el mensaje de salvación, las maravillas de Dios en su propia lengua. Ya no necesitaba traducir, ya estaba en su propia lengua escuchándolo. Entonces, este tipo de manifestaciones se dan. Y se da también en lenguas angelicales, que es la parte que toma aquí Pablo, donde dice que también Dios, el Espíritu Santo, da esa capacidad de personas que no hablaban el lenguaje extranjero, que hablan un lenguaje extranjero. Esto sigue sucediendo, Esto yo les platicaba, creo que ya les platiqué por aquí, algunos ya lo conocen, esta anécdota donde un pastor de España nos decía que en su iglesia estaba él predicando, obviamente en español, y llegaron unos franceses. Y estos franceses obviamente no sabían hablar perfectamente el español. Entonces a la hora de la predicación no tenían ellos maneras de poner un traductor o algo. Simplemente dijo: pues así le doy en español, ¿verdad? Y lo que Dios quiera hablar a sus corazones, pues es lo que Dios va a hacer. Y de repente un hermano estaba por ahí enseguida de los franceses y empezó a hablar y traducir toda la predicación en francés a estas personas que habían llegado. Y al final, obviamente, los franceses dijeron: hermano, muchas gracias. Le empezaron a hablar en francés, ¿verdad? Obviamente usted imagínaselo en francés, que estoy hablando en francés, y le empiezan a decir a esta persona: gracias por retraducirnos todo esto. Y la persona se quedó así como: no les entiendo nada. Pero es que tú estabas hablándonos y diciéndonos todo lo que él estaba diciendo en español, lo estabas diciendo en francés. Es que no les entiendo nada. Y eso fue una manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quería en ese momento llegar a los corazones de estos franceses, y por eso lo hizo así. Así que sigue pasando eso que pasó en Hechos capítulo 2. Pero también, les decía, Pablo toma esta parte donde aparecen estas lenguas angelicales, ¿no? Estas lenguas extrañas para nosotros, que también son parte, porque viene en la palabra de Dios, son parte de una manifestación del Espíritu Santo. Y son lenguas inentendibles para nosotros, así lo menciona aquí en este capítulo, en lo que acabamos de leer. Entonces, estas lenguas inentendibles existen, son reales porque el Espíritu Santo lo pone, pero una cosa, y la primera cosa que debemos entender: no es para todos. No es para todos. No todos los que somos cristianos vamos a hablar en lenguas. No todos los que somos cristianos vamos a recibir un lenguaje extraño o diferente al tuyo para poder alabar y glorificar a Dios. No es para todos. 1 Corintios 12:30 nos dice eso. 1 Corintios 12, verso 30, dice así. Dice: tenemos todos el don de sanidad. Todas estas preguntas se responden al final del verso. ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? Otra pregunta: ¿tenemos todos la capacidad de interpretar esos idiomas desconocidos? Y al final dice: por supuesto que no. No es para todos. Hoy existe un movimiento por ahí donde dice que si tú no hablas en lenguas, tú no has recibido el Espíritu Santo. Aquí Pablo lo contradice totalmente, la Biblia lo contradice y dice: no es cierto, porque recibimos al Espíritu Santo cuando creemos. Ahorita te enseño un pasaje acerca de esto, pero recibimos al Espíritu Santo cuando creemos, y no necesariamente hablarás en lenguas, porque las lenguas no son para todos. Y eso es lo primero que aprendemos acerca de las lenguas: no son para todos. Ahora, ¿es indispensable el que hablaran en lenguas? Aquí en esta iglesia no he visto yo a alguien que hable en lenguas. ¿Es necesario? ¿Es indispensable? La respuesta es no. 1 Corintios 13, verso 8, dice: la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Y él dice:
pone por encima de las lenguas, por encima de todo esto, al amor, lo que platicábamos la semana pasada. Si usted se perdió la semana pasada, véalo ahí en YouTube o en Facebook, por ahí ya está arriba la predicación para que la pueda recordar junto con nosotros. Pero aquí nos enseña que no es indispensable, no es necesario estar hablando en lenguas, y mucho menos en el culto, en el tiempo de adoración a Dios. Número 3, también aprendemos que las lenguas son para hablar con Dios. Sí, capítulo 14, verso 2. 1 Corintios 14, verso 2, lo que leímos ahorita, dice: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. Ahí está esta parte donde sí existe esta parte de las lenguas, de esa manifestación del Espíritu, y le están hablando a Dios de alguna manera, pero no a la gente. Versos 14, capítulo 14, verso 9. Dice: lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Será igual que hablarle al viento. Entonces dice: las lenguas no son para estar hablando con la gente, las lenguas no son para estarte comunicando con la iglesia, las lenguas no son para dar un mensaje a la iglesia, las lenguas son para hablar con Dios. Las lenguas son para hablar con Dios, a menos que haya un intérprete de esas lenguas, entonces sí puede haber un mensaje, ¿sí? Pero mientras, no. Entonces vemos que no es necesario, nosotros no lo practicamos porque no se ha dado, no porque no queramos. Si Dios quiere lo puede hacer, pero no porque no queramos, simplemente no se ha dado, pero no es necesario. Dios, el Señor, su Espíritu Santo no ha visto la necesidad de eso en este lugar, por eso no lo hacemos. Si se da es porque es necesario, es porque Dios lo está poniendo, pero no se da en este momento, entonces no es necesario. ¿Es para hablar con Dios? No es para hablar con la gente. Entonces, ¿hay mejores cosas que hablar en lenguas? Sí, lo acabamos de leer hace ratito, ¿sí? Ahí en el capítulo 14, también, verso 12, dice: lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Estamos viendo que las lenguas no fortalecen a la iglesia porque no las entienden. Entonces hay otras manifestaciones, otras partes más importantes que sí fortalecen a la iglesia, sobre todo dentro de la reunión, dentro del culto a Dios. Hay una necesidad de usar las lenguas al orar. La respuesta es no, no es necesario, no es absolutamente necesario, ¿sí? Si Dios lo manifiesta y lo da, se usa, pero si no, no es necesario, porque decimos a veces: pero ¿cómo voy a orar a Dios? Si hablar en lenguas es orar, es hablar con Dios, entonces ¿cómo le voy a hablar? Pero ahí entendemos de que no es necesario para orar el hablar en lenguas. Capítulo 14, verso 15 al 16. Dice: ¿qué debo hacer entonces? Dice: oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo, porque si uno mismo no entiende lo que está diciendo, pues de nada me sirve. Debo de orar con el Espíritu, pero debo de orar con entendimiento. Si están conmigo, ¿verdad? 1 Corintios 14, 15. Y dice: cantaré en el Espíritu, también cantaré con palabras que entiendo. Entonces debemos de entender lo que estamos diciendo, lo que estamos orando. Verso 19. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, yo preferiría, verso 18, perdón, 18 y 19. Yo le agradezco a Dios, dice Pablo, que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Dice: pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en idioma desconocido. Entonces no es necesario en la reunión o en la oración estar hablando en lenguas, como algunos creen que se debe de hacer. No es necesario, no es necesario. Algunos me han dicho: es que no siento la manifestación del Espíritu porque no hablan en lenguas, porque no se caen, porque no esto, porque no lo otro. Entonces yo les digo: mira, estás equivocado en cómo se manifiesta el Espíritu,
Porque el Espíritu no solamente se manifiesta a través de eso, se manifiesta a través de su palabra, hablando a los corazones y transformando corazones. Allí es donde se manifiesta el Espíritu. Esta señal, también dice ahí en el capítulo 14, verso 22, no es para los creyentes. Esta señal no es para los creyentes, no es para que la gente lo esté escuchando dentro de la iglesia, dice ahí en el verso 22 del capítulo 14. Así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos, para que los incrédulos puedan ver que el Espíritu Santo realmente obra en las personas y actúa sobre las personas. Les decía, ¿es indispensable en la oración? No. ¿Es indispensable en el culto? No. Verso 28. Estoy viendo así bien rápido todo este capítulo porque vamos a hablar de la aplicación práctica. Verso 28. Dice, pero si no hay nadie si no hay nadie presente que pueda interpretar esas lenguas, dice, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada, ¿sí? Entonces, no es necesario las lenguas dentro del culto, dentro de la adoración, de lo que hacemos aquí todos los domingos, ¿sí? Entonces, algunos han dicho y han malinterpretado esta parte de las lenguas pensando que es indispensable, pensando que es necesario, pensando que es la única manera de adorar al Señor o de recibir el Espíritu Santo. De hecho, han llegado al grado de decir que debes de aprender a hablar en lenguas. ¿Y sabes qué? Este es un grave error porque las manifestaciones del Espíritu no se aprenden. Las manifestaciones son eso, manifestaciones del Espíritu que Dios las da cuando Él quiere, como Él quiere. 1 Corintios 12, 11. Como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, y si no quiere, no lo da. Entonces no se puede aprender. Es un grave error tratar de aprender a hablar en lenguas, porque cuidado, Satanás se puede meter y puede usar esos lenguajes que él sí conoce para que estés diciendo cosas que a lo mejor y te puedes arrepentir si supieras que estás diciendo. Entonces mejor ni te metas. Si te lo da el Espíritu, gracias a Dios y gloria a Dios. Si no, no te metas a tratar de aprender cosas, porque Satanás por ahí se mete y empieza a mal usar todas estas cosas y empiezan a decir ahí. De hecho me ha tocado ahí algunos pastores que dicen, no, es que tú debes de hacerlo aquí con la panza, y tú empiezas a hablar y verás que se te va a trabar la lengua. En cuanto se te trabe la lengua ya empezaste a hablar, ¿no? Y empiezan a decir que usa la manga larga, Rambo saca la bazuca y cosas así, ¿no? Y no es eso, ¿no? Y no crea que me estoy burlando de las lenguas, me estoy burlando de la gente que quiere aprender estas cosas que no se pueden aprender porque son dadas por el Espíritu de Dios. Y te decía, algunos piensan que la única manera en que puede ser bautizado o recibir el Espíritu Santo es a través de las lenguas. Eso tampoco es cierto. Mira, lo leímos ahí en 1 Corintios capítulo 12 verso 30, decía que las lenguas no son para todos, no todos tenemos la capacidad de hablar en lenguas. Dice ahí en 1 Corintios 12, 30, te lo vuelvo a leer. Tenemos todo el don de sanidad, tenemos toda la capacidad de hablar en lenguas desconocidos, tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos. Por supuesto que no todos. Pero Pablo dice ahí en 1 Corintios 12, 13, 1 Corintios 12, 13, que todos, absolutamente todos, hemos sido bautizados en el Espíritu. ¿Sí es 1 Corintios 12, 13? ¿Qué dice? Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. Entonces está diciendo, todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, pero después dice, no todos hablamos en lenguas. Entonces, las lenguas no es la única manera en que recibe uno al Espíritu Santo. Yo quería que esto quedara claro porque eso es lo que habla el capítulo 14 antes de entrar a la aplicación práctica del capítulo 14 para nosotros. ¿Por qué? Porque, y si tienes alguna duda de las lenguas, pues te invito a que te vengas el jueves a las 7:30. Vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto en nuestro estudio, el estudio de jueves. Pero hoy vamos a hablar acerca de
nada más entender esto de las lenguas y luego, bueno, ¿qué tiene este capítulo 14 para nosotros si nosotros no nos enfocamos mucho en esto de las lenguas? Y nosotros ya hemos entendido que las lenguas no son tan importantes, que las lenguas no son para todos. Entonces, ¿qué me enseña este capítulo? Bueno, este capítulo tiene mucha enseñanza para nosotros. Tiene enseñanza para nosotros en cuanto a qué es el culto a Dios, porque dentro del consejo que da Pablo acerca de las lenguas les habla, y esto que están haciendo en el culto a Dios, en el servicio a Dios, no usen las lenguas para esto, no usen las lenguas para aquello, pero también nos dice cosas importantes acerca de el culto a Dios. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué hacemos servicio los domingos? ¿Por qué celebramos los domingos? Aquí nos da muchas respuestas a esto. Primero que nada, debemos recordar capítulo 14, verso 1, así vamos a la aplicación práctica para nosotros, que no nos enfocamos tanto en las lenguas. Vamos a ver qué nos dice este capítulo. El verso 1 del capítulo 14 nos dice algo bien importante, que nuestra meta más alta sea el amor. Que nuestra meta más alta sea el amor. ¿Y sabes por qué estamos aquí reunidos en esta mañana? Porque amamos a Dios. Y porque queremos cumplir ese primer mandamiento que dice su palabra, que debemos de amar a Dios. ¿Por sobre qué? Por encima de mi descanso, por encima de mi fútbol, por encima de mis hobbies, por encima de mi televisión, por encima de cualquier otra cosa, está Dios. Y este es un momento especial que yo puedo tener con Dios. Y por eso estamos aquí, por amor. Y esa debe ser nuestra meta más alta, amar a Dios. Amar a Dios y amar a los hermanos, porque también estamos aquí para ayudarnos unos a otros y fortalecernos unos a otros, que es lo que dice más adelante. Entonces nosotros estamos aquí en el culto a Dios. Por eso es importante el culto a Dios, porque amamos a Dios y porque queremos aprender más de Él. Y porque queremos saber qué nos va a decir a través de su palabra, porque queremos escuchar su voz, porque queremos alabarle. Lo amamos tanto que queremos darle gracias y alabarle. ¿Te fijas? Todo está centrado en el amor. ¿Por qué tenemos reuniones los domingos? Porque amamos a Dios. Por eso estamos aquí. Y a veces ponemos otras cosas antes que el amor a Dios y hacemos otras cosas, pero que no se vuelva una costumbre, que sea más costumbre amar a Dios y buscar a Dios en este lugar. Todos. Luego dice que los dones y las manifestaciones del Espíritu ayudan también a manifestar ese amor. Dice el verso 1, te lo sigo leyendo. Otra vez dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, ¿sí? Sobre todo la capacidad de profetizar. ¿Qué es profetizar? Lo hemos estudiado en algunas otras ocasiones. Es que hacía un profeta del Antiguo Testamento, hablaba de parte de Dios, hablaba la palabra de Dios. Eso es profetizar. No necesariamente decir cosas que van a suceder en el futuro, sino hablar de parte de Dios. Eso es profetizar. Entonces está diciendo que esto es bien importante, poder tener esta parte de predicación, esta parte de poder aprender juntos, es muy importante. Y dice ahí que debemos de buscar esos dones. ¿Y dónde se dan los dones? En nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Y curiosamente se dan cuando estamos reunidos, cuando estamos en congregaciones donde el Señor reparte y da ese tipo de dones. Por eso es que estamos aquí, por eso es que nos reunimos, por eso es que venimos a la iglesia. El verso 2 al 4 dice: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero será un misterio. Verso 3: en cambio, el que profetiza o el que habla de parte de Dios, dice, fortalece a otros, anima y los consuela. Ahí entra la parte de por qué estamos aquí, porque estamos compartiendo de la palabra de Dios y porque estamos animando a otros y porque estamos
consolando a otros y fortaleciendo a otros. Ahí empiezan los propósitos para el culto a Dios. Los propósitos es fortalecernos a nosotros, nos da fortaleza el estar aquí, porque a través de su palabra, eso que es la profecía, hablando, Dios hablando a nuestro corazón, a través de su palabra, a través de las clases con los niños, a través de todo lo que hacemos aquí, nos fortalece nuestro espíritu. ¿Quién no viene y sale de aquí diferente, sale fortalecido? No es por lo que dice el pastor, no es porque yo sea nadie, sino porque la palabra de Dios habla a tu vida y a tu corazón y te fortalece. Por eso estamos aquí, por eso hacemos cultos al Señor, porque buscamos esa fortaleza, y no solamente la fortaleza personal, sino fortalecer a los demás. Fortalecer a los demás, porque hay alguien que puede estar en necesidad y en el momento que puedes hablar con él, orar con él, saludarle, hacerle sentir que tiene una familia, que tiene un hermano, que no está solo, en ese momento sale fortalecido también. No solamente la palabra nos fortalece a nosotros, sino que también nosotros fortalecemos a los que están alrededor de nosotros. Y es el propósito de adorar a Dios y fortalecer a nuestra vida, a nuestro espíritu, y fortalecer a los demás. También dice ahí animarnos en el verso 3, ¿verdad? Para animar a otros a través de la profecía. Estamos animándonos unos a otros. Algunos dejan de venir, algunos dejan de venir, y aquí me detengo poquito. No se trata de que dejen de venir y señalarlos y decir, hermano, hace mucho que no te veía, ¿dónde estabas? Es más bien animarlo y decir, hermano, estás en necesidad, te sucede algo, ¿por qué no habías venido? ¿Puedo ayudarte en algo? Eso es diferente, y esa es la parte que debemos de aprender como iglesia, ¿no? No se trata de acusar y señalar, sino de ayudar y de animar, y que la persona se sienta que uno está preocupado por los demás. Y esa es la parte que nos toca hacer a nosotros, animar. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no estamos reunidos en esta iglesia? ¿Lo vamos a hacer de nuestra casa? Lo más probable es que no, porque ¿cuántos de nosotros nos alejamos, nos separamos de la iglesia y se nos olvida todo el mundo? Todo el mundo se nos olvida, nos enfocamos en nuestras propias cosas, en nuestra rutina, en nuestras cosas, pero cuando estamos juntos como iglesia, entonces nos podemos ver y podemos decir, hermano, ¿cómo estás? Hermano, hace mucho que no te veía, qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Puedo orar por ti? ¿Necesitas algo? Y ahí estamos animando. Ese es el propósito de estar aquí juntos como congregación, animarnos, también consolar a aquel que está en necesidad, consolar a aquel que necesita en este momento de una oración, de una palabra de aliento, estar ahí con él. Hay personas que en este momento necesitan de ti, de que tu iglesia, tú, la que consideramos familia, estén al pendiente de nosotros, que estén orando por nosotros, que estén orando por esas personas, porque están pasando necesidades, están pasando problemas de salud, etcétera. Hay muchas cosas donde podemos animar, consolar y fortalecer a otros. Versos 5 al 6. Dice: yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas. Ahí viene la parte de la que les decía hace ratito, es superior, a menos de que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia, subrayale ahí, se fortalezca, para que la iglesia se fortalezca. Estamos aquí para fortalecernos unos a otros. Dice el Señor: hermanos, si yo fuera a visitaros y hablar en un idioma desconocido, ¿de qué se serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial, o una profecía o una enseñanza, esto sí les sería de ayuda. Aquí nosotros tenemos esta oportunidad de enseñar a otros, de fortalecer a los demás a través de la palabra de Dios, de darles una palabra de Dios que les dé consuelo a sus vidas, que darle una palabra de Dios a través de las clases, a través de la predicación, a través de estar hablando con la persona. Así es como fortalecemos. Es un propósito colectivo. Es la manera que vamos a cargar pilas todos, no solamente compartiendo con alguien más, sino recibiendo de alguien más. Eso es lo que estamos haciendo aquí como congregación. Para eso es el culto. Verso 7. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos, o nadie reconocerá la melodía. Y aquí empieza Pablo a usar este ejemplo como
diciendo, pues si vas a hablar en lenguas y si nadie te entiende, pues de qué sirve, ¿no? Y es el tema principal del capítulo 14. Pero también nos habla más adelante acerca de que en el culto hay instrumentos, que en el culto hay cantos, que en el culto alabamos y glorificamos a Dios. Es una parte bien importante dentro del culto alabar a Dios. Hay gente que llega justo a la predicación, porque dicen que la predicación es importante. Y si es importante, ellos dicen la predicación es lo más importante, por eso llegó la predicación. Pero se les olvida algo, que venimos a este lugar a dar alabanza, a dar gloria, a dar gracias. Y si tú no estás dispuesto a dar a Dios, ¿por qué quieres solamente recibir? Porque somos egoístas. Solamente venimos a recibir y no queremos dar. No queremos alabar, no queremos glorificar, no queremos dar gracias. Esa es la parte que se les olvida a esas personas que dicen, no, yo llego a la predicación porque es lo más importante. No, hermano, usted está mal, usted no está dándole nada a Dios. Y está, o es de las personas que solamente estiran la mano a Dios diciéndole, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Dame salud, dame dinero, dame trabajo, dame enseñanza, dame, pero yo no quiero o no estoy dispuesto a dar nada a Dios. Cuidado con eso, hermano, hermana. Debemos de alabar y glorificar a Dios. Es una parte bien importante y debemos de hacerlo con entendimiento. En el verso 15 que les leí hace ratito, dice, ¿qué debo hacer entonces? Oraré con el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con palabras que entiendo. Cuando nosotros cantamos, estamos no solamente repitiendo una melodía que nos gusta o una letra que estamos viendo aquí enfrente, sino realmente metiéndonos a esa letra y hablándole a Dios a través de esa letra. Ese es el propósito de la alabanza, donde eres guiado a través de la música y a través de estas letras a que tú mismo, tu corazón, hable a Dios y glorifique a Dios. Si tú eres capaz de hacer eso, entonces tú has entendido lo que es la alabanza en el culto. Tú has entendido lo que debemos de hacer juntos. Por eso dice el versículo 16 que debemos de alabar juntos. Dice, pues si alabas a Dios solamente con el Espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? Ahí el propósito del culto es alabar a Dios juntos. Alabar a Dios juntos. Alabar a Dios es hermoso, hermanos, porque Dios se manifiesta en medio de la alabanza. Bríncate al verso 16 para ver otro propósito del culto. Verso 16. Pues es el que estamos leyendo, ¿eh? Dice en la siguiente pregunta, ¿cómo podrán unirse? Ahí la segunda parte del verso, ¿cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dicen? Ahí te digo, está hablando de las lenguas, pero concéntrate en lo que está diciendo. Debemos de agradecer a Dios, ser agradecidos con Dios, ser agradecidos con Dios, darle gracias al Señor. Y a veces lo hacemos dándole gracias cantando, alabando. A veces lo hacemos como en la mañana que llegamos temprano y tenemos la oportunidad de darle gracias y compartir alguna bendición de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante darle gracias a Dios por todas sus bondades. ¿Por qué? Porque ahí reconoces quién hace todo por ti. En el momento que das gracias, estás reconociendo quién hace las cosas por ti. En el momento que damos gracias a Dios, estamos diciéndole, eres tú, Señor, quien provee, eres tú quien sostiene, eres tú quien me anima, eres tú quien me levanta, eres tú todo el tiempo, eres tú, Señor, y le estamos reconociendo y le estamos dando gloria. Le damos gloria a Dios cuando agradecemos a Dios. Verso 19 dice, pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en idioma desconocido. Te decía, esto habla de las lenguas, pero está diciendo algo interesante ahí. Dice que la reunión de la iglesia es para ayudar a otros. La reunión de la iglesia es para ayudar a otros. Y subráyale ahí, la reunión de la iglesia, estamos aquí para ayudarnos unos a otros. ¿Cómo ayudas? Ayudas a través de lo que Dios te dio, a través de los dones y capacidades que Dios te dio. Hay quien les da el don de exhortación, ahí está en Romanos 12, te da la oportunidad de animar a otros, de levantar el ánimo de otros. Estamos aquí
para ayudarnos unos a otros, y siempre va a haber una manera de ayudar a alguien más. Por eso nos reunimos, por eso es importante el culto, por eso es importante estas reuniones, las reuniones de domingo. Verso 25, también hay algo importante en los cultos, debemos demostrar la presencia de Dios. El verso 25 dice: al escuchar los pensamientos secretos, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, hablando de los incrédulos, dice, declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. Nos reunimos, hermanos, para mostrar que Dios está en medio de nosotros. Para eso nos reunimos en el culto, para mostrar la presencia de Dios. Dios se muestra a través de su iglesia, a través del culto que le damos al Señor. Por eso es importante reunirnos, por eso es importante no alejarnos, porque es la manera que vamos a mostrar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, al traerlos, mostrarles que la presencia de Dios está en medio de nosotros, no en este lugar como cuatro paredes, sino en medio de su iglesia, en medio de su iglesia. Verso 26. Ahora mis hermanos, hagamos un resumen, dice ahí. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro, ¿por qué no?, hablará en lenguas, y otro interpretará lo que dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Entonces el propósito es enseñar, capacitar, el propósito es fortalecer, y lo hacemos a través de todas estas cosas que menciona aquí. Y si te fijas en los cultos que tenemos cada domingo, a veces podemos decir: ya sé que sigue, ¿no? Ya sé que sigue. Pero ¿por qué está así? Porque es lo que debemos de hacer para fortalecernos unos a otros, para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra alabanza, para fortalecer nuestro agradecimiento a Dios, para fortalecer nuestro conocimiento de Dios a través de la palabra, para fortalecernos unos a otros. Cuando nos vemos, nos saludamos, nos damos un abrazo, cuando nos extrañamos, todo está para fortalecernos unos a otros. Por eso es importante no dejar de congregarnos, por eso es importante tener esto que tenemos cada domingo, y todo se debe de hacer en paz y en orden. Así termina este capítulo, empezando desde el verso 33, dice: pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Hay que buscar, y buscamos la paz y el orden. Y termina el capítulo en el verso 39 y 40, dice: por tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense que todo se haga en forma apropiada y en orden. Hermanos, buscamos del Señor, buscamos mostrar la presencia de Dios, buscamos enseñar a otros a disfrutar de la presencia de Dios, buscamos hablar a Dios, buscamos que Dios nos hable, buscamos fortalecernos unos a otros, buscamos animarnos unos a otros, buscamos consolarnos unos a otros, buscamos el alabar a Dios y agradecerle con todo nuestro corazón, y todo eso es lo que hacemos en el culto de adoración cada domingo. Así que, hermano, ¿es importante hacerlo? Sí, es importante. Por eso estamos aquí. Y yo te invito a que permanezcas alabando y glorificando a Dios y sintiéndote útil, porque cada vez que estás aquí, tu presencia en este lugar es suficiente para poder ayudar a alguien más, para poder estar al pendiente de alguien más, para poder orar por alguien más. En todo momento siempre tenemos algo que hacer, siempre Dios nos quiere usar para fortalecer a su iglesia, y por eso nos congregamos los domingos. Yo no sé si te has hecho esta pregunta: ¿por qué se reúne la iglesia los domingos? Por todos estos propósitos. Así que te invito a que sigamos congregándonos, alabando y glorificando a nuestro Dios, porque no hay mejor lugar que estar a sus pies. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque tu palabra nos habla, nos enseña, y hoy nos ha enseñado la importancia y la necesidad
del culto a ti, Señor. Porque tú nos instruiste a hacerlo cada primer día de la semana, porque es necesario para nuestra vida. Porque si no, no solamente nos envolvemos tanto en lo que hay allá afuera, sino que se nos olvida servir, se nos olvida amar. Este capítulo inicia diciendo que el amor sea nuestra mayor meta, y a veces se nos olvida el amor y nos amamos nomás a nosotros mismos, en nuestra rutina, en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, en nuestra familia, en nuestras cosas. Pero hoy tú quieres hablarnos y decirnos que hay algo más, y es la labor y la tarea que tenemos como iglesia de fortalecernos unos a otros, de ayudar a los otros, de ver por el que tiene necesidad. Y no necesitamos salir allá a las colonias a buscar necesidad, Señor. Dentro de nuestra iglesia hay una necesidad de oración por alguien que está enfermo, por alguien que está desanimado, por alguien que tiene problemas matrimoniales o problemas con sus hijos, de alguien que simplemente necesita un abrazo, Dios. Y tú has puesto a tu iglesia para que cumplamos esa tarea, para que demos ese abrazo, para que oremos por esa persona en necesidad, para que oremos y te pidamos por esa persona que necesita salud, para que podamos dar un consejo a aquel que tiene problemas en su matrimonio o con sus hijos. Para eso nos has puesto en este lugar, Dios. Ayúdanos a realizar esa tarea. Ayúdanos a ser diligentes en esa tarea que nos has dado, Dios. A no dormirnos, a no distraernos, a no olvidarnos de que tenemos un propósito en ti. Y ese es. Y el estar aquí nos ayuda a cumplirlo, a vivirlo, a dejarnos usar por ti, Dios. Por eso nos reunimos, por eso estamos en esta hora delante de tu presencia. Ayúdanos a entenderlo, Dios, en el nombre de Jesús.